compartirles con ustedes, vamos a hablar acerca de un tema que, aunque es conocido, es poco conocido y a veces mal comprendido. Tiene que ver esta temática con el Evangelio, tiene que ver con la fe, tiene que ver en cuanto al concepto que nosotros podemos tener en cuanto a cómo nosotros podemos alcanzar la salvación o qué podemos hacer nosotros por alcanzar la salvación. Aunque cada día el tema tiene un título distinto, acorde a lo que se va a hacer énfasis en ese momento, es una misma temática, es una misma enseñanza. Y yo espero que pueda ser de bendición para ustedes y para todos los que lo escuchen. ¿Desde cuándo el ser humano tiene necesidad de entender cómo es que puede resolver el problema más grande del ser humano? ¿Desde cuándo el ser humano necesita saber que tiene necesidad de su propia salvación? Si hay algo importante en la vida de cualquier persona, es saber cómo cuidar su propia vida. Si nuestra propia vida son los días, los años que vivimos en este mundo, desde que fuimos concebidos hasta el día en que nosotros vamos a morir, eso es importante, pero eso al fin no tiene mucho valor, aunque es muy importante cuidar nuestra vida, cuidar nuestra salud, cuidar nuestro cuerpo, eso es muy importante, pero hay una cosa que todos sabemos: por mucho que nos cuidemos, por mucho esfuerzo que nosotros hagamos, por mucha economía que tengamos para pagar cualquier asunto de salud, todos sabemos que los que nacimos un día vamos a morir. Ese es el problema del ser humano, que nuestra vida termina. Y no solamente es que termina, sino que a lo largo de nuestra existencia, nosotros los seres humanos nos damos cuenta que nuestra vida va inexorablemente al destino donde ya no vamos a estar más. ¿Quién de ustedes, digo de ustedes y no me cuento yo, porque yo estoy convencido que no puedo hacer nada, pero quién de ustedes tiene el secreto, el conocimiento para hacer algo para mantenerse en su juventud, para no envejecer, para no perder facultades? ¿Quién es el ser humano que tiene la facultad de llegar a la juventud y mantenerse así y así vivir siempre? Si alguno cree que lo puede tener, le voy a dar un consejo. Si tiene alguna fotografía suya entre los 15 y los 20 años, mire su foto, vuelva a hacer retratar y compare fotografías o mire. Ese es el problema del ser humano causado por el pecado. Cuando Dios creó al mundo, Dios creó un mundo perfecto. Y cuando Dios creó al mundo, lo creó con un propósito. Isaías 45, 18 dice que Dios creó la tierra para que fuera habitada.
pero no para que fuera habitada por seres humanos que vivieran un poco de tiempo, sufrieran y después murieran, sino una tierra que fuera habitada para siempre, que el ser humano, creado a la imagen y semejanza de Dios, pudiera vivir siempre obedeciendo a Dios, estando en paz, estando en felicidad. Pero ustedes saben, al igual que yo, que esto pronto se echó a perder, porque el pecado entró a la tierra. Cuando el pecado entró a la tierra, junto con el pecado entraron muchas cosas. Entre ellas, aseguró un hijo. Y ese hijo es la muerte. La muerte pasó a todos los hombres porque todos los hombres hemos pecado. Y ese es el problema que hay que solucionar. Les digo una cosa, con mi vida yo no quiero jugar. Yo quiero estar seguro que lo que yo hago va a ser para beneficio de mi vida. Y eso lo digo aquí en los días que vaya a vivir en este mundo. Yo sé que ustedes hacen lo mismo. Pero con mi vida eterna, por mi vida eterna, porque es la solución que Dios tiene para el ser humano. Por mi vida eterna, yo estoy dispuesto a perder la vida que tengo ahora. Porque esta va a terminar. Pero la vida eterna nunca va a terminar. Por lo tanto, ¿cómo es que yo soy salvo? ¿Cómo es que yo puedo asegurar mi vida eterna? ¿Ustedes creen que debemos poner esa seguridad a la idea que cualquiera tenga? ¿O a mi capricho o a mi pensamiento? ¿Puedo yo poner mi vida eterna, la puedo poner en la opinión que otra persona pueda tener? ¿O tengo que ponerla en algo que yo esté seguro que va a funcionar? El tema de hoy, que habla del Evangelio y la fe, tiene que ver con esto. ¿Qué cosa es el Evangelio? Muchas personas confunden lo que es el Evangelio. Algunos creen que el Evangelio es la verdad, porque dicen, esto es un Evangelio, diciendo, esto es lo cierto, esto es lo correcto. La verdad, la Biblia dice lo que es la verdad. Y si usted lee la Biblia, usted va a encontrar que hay 7 verdades. No voy a hablar de la verdad aquí ahora, pero vamos a usar una sola. Dios es la verdad. Amén. Y al fin, en la vida eterna, va a estar el pueblo que guarda la verdad. El Evangelio es algo que necesita conocerse. Es algo que necesita saber, porque hay un peligro. Hay un peligro. Y ese peligro, la Biblia lo dice. ¿Conocen ustedes o han oído alguna vez un texto bíblico que comienza diciendo, no todo el que dice Señor, Señor, entrará al reino de los cielos? ¿Lo conocen? Mateo capítulo 7. Ahí hay un problema en esos textos, porque no dice que algunos, solamente dice, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. Mateo capítulo 7, versículo 21 de adelante, usted lo puede encontrar, lo que yo estoy diciendo. Entonces, muchos que no van a entrar al reino de los cielos, cuando llegue el día de encontrarse con Dios, van a tratar de discutir con Dios. Eso dice la Biblia, ahí lo dijo Jesús.
Y le dirán a Jesús: Señor, pero ¿cómo no, si en tu nombre yo enseñaba, en tu nombre hacía milagros, en tu nombre echaba fuera demonios? O sea, que esa declaración que no todos estarán en el reino de los cielos, no se está hablando para los que no conocen el Evangelio, sino para personas que sí conocen el Evangelio. Y no está hablando para cualquier persona, está hablando de personas que son predicadores. Está hablando de personas que hacen milagros. Está hablando de personas poderosas en la oración. Pero Jesús dice, Dios dice, no van a entrar al reino de los cielos. ¿Por qué no van a entrar? ¿Cuál es la razón que no van a entrar? La razón es que no edificaron su casa sobre la roca. O sea, la razón es que su concepto de seguir a Dios, de cómo uno se salva, no se edificó en la roca que es la palabra de Dios y es Cristo. Amén. Y cuando uno va a hablar la palabra de Dios, y cuando uno se pone en este lugar a presentar la palabra de Dios, no puede estar hablando de su concepto o de lo que cree, sino tiene que decir lo que la Biblia dice. Cualquier cosa que se enseñe desde este lugar no debe ser el concepto de cada uno, sino lo que la Biblia dice. Como dice en este libro, a la ley y al testimonio, y si no es conforme a eso, no le ha amanecido. Ese es un peligro. Hay otro peligro que la pluma inspirada enseña, y esto que yo les voy a leer ahora es algo muy serio, pero lo que acabo de decirle que dice la Biblia también es algo muy serio. Usted sabe que los seres humanos somos hijos de Dios porque Dios es el creador del ser humano. Pero la Biblia habla de hijos de Dios e hijos de los hombres. ¿Verdad que sí? La Biblia enseña que los que siguen a Dios son los hijos de Dios, pero los que no son los hijos de los hombres, y en esto equivale a decir son hijos del diablo. Qué triste es que una persona piense que está salvo por lo que está haciendo, porque predica, echa fuera demonios o hace milagros, y que cuando se encuentra ante Dios le va a decir: no, quítate, aléjate, tú no vas a entrar porque estás equivocado. ¿No creen ustedes, hermanos, que nuestra seguridad de vida eterna debe estar bien cimentada en la palabra de Dios y no en el concepto de cualquier persona? Amén. Este tema de la justificación, este tema del Evangelio, es un tema que el diablo trata que la iglesia no entienda. Porque él sabe que si la iglesia lo entiende, entonces él pierde el poder. Hermanos míos, es necesario que nosotros entendamos el tema de la justificación por la fe. Es necesario que nosotros entendamos el tema del Evangelio y la fe, porque es necesario que nosotros entendamos lo que Cristo hizo para salvarnos y lo que Dios quiere que nosotros conozcamos, creamos y vivamos y enseñemos en cuanto a cómo ser salvos. Miren esta declaración del Espíritu de Profecía. Está escrita en el libro Obreros Evangélicos en la página 169. Escuchen esta declaración. El enemigo de Dios y del hombre no quiere que esta verdad sea presentada claramente, porque sabe que si la gente la recibe plenamente, habrá perdido
su poder sobre ella. Ustedes escucharon el tema de la justificación por la fe. Es algo que pone a temblar al diablo, porque él sabe que el que lo entiende va a estar en el camino de la salvación. Por eso trata que no se entienda. ¿Se acuerdan ustedes que Cristo enseñó que el camino que lleva a la perdición es un camino ancho y la puerta de entrada es amplia? Pero que el camino que lleva a la salvación es un camino estrecho, angosto, y que la puerta es estrecha. ¿Lo saben, verdad? Bueno, el camino que lleva a la vida eterna no es un camino compuesto por criterios, opiniones o caprichos de seres humanos. No es un camino establecido o puesto por personas que dicen que enseñan la palabra pero que no le enseñan. Ese camino es un camino muy claro, es estrecho pero suficientemente ancho para que nosotros por él no vayamos solos. Esa puerta es una puerta estrecha, pero lo suficientemente ancha para que nosotros podamos entrar por ella, pero no entrar nosotros solos. ¿Quién es la puerta? Jesús dijo: yo soy la puerta. ¿Quién es el camino? Jesús. Además, Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Así que nuestro camino para la salvación no debe estar puesto en lo que esta persona diga, en lo que la otra diga, piense o opine, sino en Dios y en la palabra de Dios. No hay otro. Yo hice una pregunta hace un rato atrás. En esta pregunta dije: ¿desde cuándo el ser humano necesita entender claramente cómo es que puede resolver sus problemas? Ustedes conocen la Biblia. Vamos a ir en la Biblia al libro de Génesis. El libro de Génesis, en el capítulo 3. Este es un capítulo triste de la Biblia, pero también es un capítulo glorioso de la Biblia. Es triste porque enseña cómo el pecado entró y tiene la historia de cómo el mal entró a la tierra, pero es glorioso porque enseña cómo el hombre puede ser liberado del pecado y cómo el ser humano puede finalmente vivir para siempre. Pero desde un inicio el hombre se equivocó. Miren, Génesis capítulo 3, y vamos a leer el versículo 7. Vamos a leer el 6 y el 7. Cuando la mujer vio que el árbol era hermoso para comer, agradable a los ojos y codiciable para alcanzar sabiduría, tomó de su fruto y comió, y también dio a su esposo, que comió igual que ella. Aquí está la historia de la caída, la desobediencia a Dios. Cuando el hombre peca, sus ojos fueron abiertos. Son las primeras palabras con las que comienza el versículo siguiente. Ojalá que esos ojos no se hubieran abierto, hubieran quedado como estaba antes del pecado. Pero dice aquí en el versículo 7, entonces sus ojos, se abrieron sus ojos, y al darse cuenta que estaban desnudos, cosieron hojas de higueras y se las ciñeron.
Así que el hombre se dio cuenta que estaba desnudo. ¿Por qué se dio cuenta? Porque el ser humano estaba vestido con la gloria de Dios. ¿Se acuerdan ustedes de Moisés cuando subió al monte y estuvo con Dios 40 días, que cuando bajó tuvo que ponerse un velo en la cara? ¿Por qué se tuvo que poner el velo? Porque su rostro brillaba. Antes del pecado, el hombre en la presencia de Dios brillaba. Además de la inocencia de que no había pecado, la gloria de Dios lo cubría. Y ese vestido glorioso lo vamos a tener todos nosotros cuando estemos en la tierra nueva, porque el pecado se acabará. Pero cuando Él se ve así, señal de su pecado, sus ojos se abrieron, pero se abrieron mal. Se abrieron mal porque vieron que tenían un problema. Estaban desnudos. Se abrieron mal porque pensaron que su problema se podía resolver por sus propios méritos. ¿O no fue así? Si ellos no hubieran pensado que resolvían su problema con sus propios méritos, no hubieran hecho los delantales de hojas de higuera. Dijeron, perdí la vestimenta, pues esto es fácil, yo lo resuelvo. Desde ese entonces, en la humanidad entera, está el concepto que para resolver su problema, su gran problema, que es su propia vida, sus méritos bastan. Y entonces entra en la mente del ser humano la idea de que la salvación hay que alcanzarla. Y como Adán y Eva se equivocaron al hacer su delantal, cualquiera que piensa que su salvación se alcanza por las obras que hace, está poniendo a un lado a Cristo. Hermanos míos, ¿ustedes creen que si la persona se puede salvar por lo que hace, Cristo hubiera tenido que venir a la tierra? Hubiera sufrido lo que sufrió, hubiera cargado la carga del pecado de la humanidad y lo hubiera clavado en una cruz. No. Pues claro que no. ¿Por qué fue que Cristo vino? Porque no había otra solución. Otro concepto equivocado del ser humano desde el que el pecado entró es el concepto de la fachada. ¿Saben lo que es la fachada? Esa palabra fachada, ¿se entiende? ¿Qué cosa es una fachada? La parte de afuera del edificio, lo que se ve, lo que se mira por fuera. Por ejemplo, la fachada mía ante ustedes sería mi propio cuerpo, mi cara, mi cuerpo, que ustedes están mirando. Pero lo que no es fachada mía para ustedes es lo que está aquí. Es el cerebro, que es nuestra personalidad. Puede ser fachada muy clara que enseñe lo que está dentro. Cuando una persona en las manos de Dios sigue a Dios y vive como Dios manda. Porque Jesús dijo que de la abundancia del corazón abra la boca o habla la boca. Pero los seres humanos, como se equivocaron Adán y Eva, también se equivocan cuidando su fachada. Ellos resolvían su problema con las hojas de higuera, su fachada, y lo demás. Y cuando se daban la vuelta que tenían, si todo era de frente, desgraciadamente la vida está llena de personas que solamente son fachadas, incluyendo en nuestra propia iglesia o en cualquier otra iglesia. Miren, Jesús tenía 12 junto con él. De los 12 hay uno que nada más que cuidaba la fachada. ¿Quién era? Judas, nada más que lo viera. Y de por detrás, ladrón. Hay personas que en la iglesia son santos, son temerosos de Dios. Es una cosa tremenda.
cuando salen de la iglesia. De paso, estamos hablando de iglesia, de salvación. Hermanos, ¿cuál es nuestra primera iglesia? ¿Qué cosa es la iglesia? ¿La iglesia es este lugar o somos nosotros? Luego, donde nosotros estamos, ¿está la iglesia? ¿Cuál es nuestra primera iglesia? En nuestro hogar, es en nuestra casa, si no confundimos a todos. Imagínense ustedes que ahora yo venga a la iglesia y aquí sea un santo perfecto porque la gente piensa a veces que camina lento y es así, eso es santo. Y eso no es el santo. Pero que nos vean de una manera aquí, cuando llegamos a la casa, a la primera iglesia, ya somos otra persona. Muy ordenado. Aquí, cuando llegamos allá, la solución de Dios no es una pura fachada. La solución de Dios es una cosa completa. Y se entendió en el mismo Edén. Cuando el hombre peca, antes de escuchar de Dios cualquier otra cosa, las palabras que el hombre escuchó de Dios son las que están en Génesis capítulo 3 y versículo 15. Es cuando Dios le dice al diablo a través de la serpiente que estaba allí. Dios le dice: enemistad pondré entre ti y la mujer. La mujer, sí, la iglesia, pero la mujer es el ser humano que iba a ser capaz de poder luchar contra el enemigo que lo había vencido. Enemistad pondré entre ti y la mujer, y entre tu descendencia y su descendencia. Tú le herirás el talón, pero él te aplastará la cabeza. Y aquí está hablando de esa descendencia que iba a venir, que es Cristo. Que el diablo lo heriría en el talón cuando Cristo muere en la cruz. Pero ahí mismo Cristo aplasta la cabeza de Satanás, porque destruye el poder del pecado y destruye con el poder del pecado a la muerte, que es el hijo del pecado. Porque Cristo es el que da el triunfo. No es el hombre en nada que el hombre haga. Y entonces Jesús ratifica esto. Y cuando Jesús ratifica esto en el huerto, vamos a leer en la Biblia lo que Jesús hizo. Y usted lo puede leer. Yo se lo voy a decir, veo que el tiempo está en Génesis capítulo 3. Al final del capítulo, usted lo puede leer, pero lo lee después. Escúchame lo que le estoy diciendo. Ya sabe dónde está. El hombre estaba escondido de Dios, porque el pecado hace que el hombre se esconda de Dios y que entonces trate de arreglarse para venir al encuentro con Dios. Dios llama: ¿dónde estás? ¿Dónde estás, Adán? Y Adán no responde. ¿Dónde estás, Adán? Hasta que al fin Adán tiene que decir: Señor, aquí estoy, pero es que estaba desnudo y me escondí. El hombre quiere prepararse para ir delante de Dios, porque el hombre quiere salvarse por lo que el hombre hace. Y eso es un error. Jesús dijo: ven a mí el que esté cansado y cargado, y te haré descansar. Amén. Jesús dijo: yo vine a buscar y a salvar lo que se había perdido. Jesús dijo: el médico no es para los sanos, sino para los enfermos. Jesús dijo: yo no vine a buscar santos, vine a buscar pecadores al arrepentimiento. Por lo tanto, la solución del pecador, la solución del pecado no es nada que nosotros hagamos, sino lo que Dios hizo por nosotros. Y en Génesis capítulo 3 Jesús lo enseñó, no solo con estas palabras, sino con lo que hizo. Vistió a Adán y a su mujer, los vistió con un vestido distinto a las hojas de higuera. ¿Cuál era el material con que Jesús vistió a la mujer y al hombre?
¿Pieles de qué? Pieles de oveja. ¿Y de dónde salieron esas pieles? Dios le dijo a la pobre ovejita, préstame acá tu piel. O la ovejita murió. Porque esa oveja representa a Cristo. Desde entonces Dios enseña, la salvación no es por lo que tú hagas. El Evangelio es la buena nueva que somos salvos por Dios, que hay una manera de salvarnos. Pero la palabra de Dios enseña que esa buena nueva y esa forma de salvarnos no es nada que nosotros hagamos. ¿Se acuerdan ustedes cómo Juan el Bautista presentó a Cristo? Cuando Cristo comenzó su obra, Juan lo señaló y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Para salvarnos tenemos que ser liberados del pecado. ¿Quién quita nuestro pecado? El Cordero de Dios. ¿Quién es el Cordero de Dios? Cristo, que vino a esta tierra a dar su vida por nosotros. Luego el Evangelio y la fe tienen una importancia muy grande, porque es la seguridad de nuestra salvación, hermanos, y esto necesitamos entenderlo. Esto necesitamos entenderlo. ¿A quién vino a buscar Jesús? ¿A los pecadores? Sí. ¿Para que sigan pecando? No. ¿A quién vino a buscar Jesús? ¿A los sanos? ¿A los enfermos para que sigan enfermos? Para que dejen de pecar, para que sean sanos. Y fíjense si el propósito de Dios es tener en este mundo su reino libre de pecado, que cuando el rey Nabucodonosor tuvo el sueño de la estatua y Daniel se le explicó porque nadie más podía explicárselo. Ustedes saben cómo termina la explicación, con la piedra que hiere la estatua. Y entonces Dios dice en la interpretación a través de Daniel, y esa piedra, ese monte, esa piedra se hizo un monte, y es el reino de los santos del Altísimo, que va a estar para siempre. Y después de la historia de este mundo, por la gracia de Dios, no por lo que nosotros hagamos, por la gracia de Dios, estaremos en el reino de Dios por todos los siglos de la eternidad. Amén. Y esa es la invitación de Dios para todos nosotros. Amén. Pero confiemos en Dios. Esto, hermanos, se alcanza por la fe en Jesús, nuestro Salvador. Gloria a Él, y que esa fe la podamos tener todos, y que esta victoria también la podamos tener todos. Dios nos bendiga. Amén. Amén.